Hola a todos, soy Diego Bellosta y en este vídeo voy a hablar sobre este libro que me he leído, De ratones y hombres, de John Steinbeck, de 1937. Yo he leído la edición de Vicens Vives del 2011. Este libro yo creo que es muy bueno. Empezando por ejemplo, el título de Ratones y Hombres, yo pienso que está muy bien pensado porque en el libro no para de hacerse mención a que uno de los protagonistas, Lenny, le gusta acariciar cosas peludas y que le gustan los ratones, los conejos y los perros, porque pues son cosas peludas que puede acariciar fácilmente. Eh, Hay muchas veces en las que Lenny coge un ratón o algún animal peludo y le acaricia, pero el mayor problema es que él es muy fuerte y se los carga. Mira, este es Lenny aquí. El libro, yo pienso que el título está muy bien pensado y yo no lo cambiaría por ningún otro. Ahora, ¿cómo está narrado el libro? El libro está narrado en tercera persona por un narrador omnisciente, ya que no son los protagonistas quien lo narra, es una persona que sabe todo y que nos dice cómo se sienten los personajes, qué es lo que están pensando y cosas por el estilo. A ver, ahora, los protagonistas. Los protagonistas son Lenny, que está aquí, y George, que está aquí. Yo creo que los protagonistas son personajes muy carismáticos porque Lenny es una persona muy fuerte y muy grande y eso, pero que es muy, pero que muy tonto. Y por eso, Lenny no, George, que es el otro protagonista, se encarga todo el libro de mantener a raya a Lenny, porque Lenny suele hacer trastadas, entre comillas, sin intentar hacerlo. Yo creo que la dinámica que hay entre estos dos personajes es una dinámica que está muy bien pensada y estructurada, porque George no para de quejarse de Lenny, y hay muchos roces en que se enfada George con Lenny durante todo el libro, pero aún así se ve que le importa mucho a Lenny y que quiere que esté y que quiere que esté feliz, mientras que Lenny es muy pero que muy tonto, pero quiere mucho a George le sigue como si fuera un perro a su dueño. O sea que en el apartado de personajes yo pienso que este libro está muy pero que muy bien. Ahora, ¿cómo está organizada la historia? Está organizada en 7 capítulos. Cada capítulo muestra una parte de la aventura que tienen Lenny y George para conseguir el sueño americano de la época, que serían los 30, que es conseguir un pedazo de tierras en el que poder vivir tranquilos. El libro empieza con que Lenny y George llegan a un riachuelo después de haber huido de una ciudad porque Lenny hizo una trastada y le tuvieron que huir de ahí porque si no les iban a meter en la cárcel. Y luego nos va contando un poco a poco la historia de qué es lo que ha hecho Lenny, qué es lo que ha pasado, por qué es así. Y luego llegamos a la parte en la que empieza el libro ya de verdad, que es cuando llegan los dos a la granja en la que tienen que ellos trabajar. Cuando llegan a la granja conocen a un montón de personajes que también son muy importantes, como por ejemplo Candy, que es una persona que le falta una mano y que él sería algo así como su compinche en su sueño de tener unas tierras, porque él dice que tiene dinero suficiente para poder comprar unas tierras si ellos dos le ayudan y que podrían irse ellos juntos, porque en la granja no están muy felices. Eh, Básicamente la dinámica de este libro es George cuida a Lenny mientras ellos van haciendo cosas en el rancho y nos van contando un poco la historia de ellos con los demás personajes, porque por ejemplo hay dos personajes que también son muy pero que muy importantes, que son el hijo de el dueño de la granja, Cassidy, y su esposa, que en ningún momento se dice su nombre. Esos dos personajes son muy importantes porque Cassidy se nos dice muchas, pero que muchas veces que es, entre comillas, el malo porque no le caen bien la gente fuerte y grande como Lenny y por eso tiene muchos encontronazos con él. Mientras que su esposa, la dicen en el libro que es algo así como una... cualquiera, entre comillas, porque no le gusta a su marido y está muy descontenta con él. Básicamente, la historia del libro va así. Como ya he explicado antes, George cuida a Lenny, van haciendo cosas en la granja y ya. Cuando llegamos casi al final del libro, nos enteramos de que
Lenny hizo una trastada, entre comillas, que es una cosa que George le dijo que no podía hacer porque eso hacía que tuvieran muchos problemas. Lo que él hizo fue, sin querer, matar a un perro que le habían regalado casi al principio del libro para que él pudiera acariciarlo y no tuviera que estar ahí andando con ratones. Eso a Lenny le deja muy pero que muy triste, porque su sueño es que cuando consigan la granja él pueda tener conejos para acariciarlos y cuidarlos, pero George le dijo que si hacía más trastadas no podría. Entonces él, mientras está triste, se encuentra con la mujer de Cassidy, entablan una conversación, la chica le dice, se pone a contarle su vida y le cuenta un poco por qué se casó con Cassidy y eso, y luego en algún momento cuando están hablando, la chica le dice, mi pelo también es suave, puedes tocarlo si quieres. Entonces Lenny se emociona porque ve que su pelo es suave, la chica se asusta porque ve que Lenny le está haciendo daño en el pelo, y Lenny, por el susto, sin querer, le estira del cuello muy fuerte y la mueve, y sin querer le rompe el cuello, y eso hace que Lenny tenga que huir porque la gente le va a querer matar. Entonces, al final del libro, Lenny decide volver a la charca del inicio del libro porque George le dijo que si pasaba cualquier cosa, que se encontrarían ahí para poder irse juntos. Entonces, al final del libro, George encuentra a Lenny y se ponen a hablar. Lenny está muy asustado porque no quería hacerle daño a la chica, pero al final le hizo mucho daño y no sabe qué hacer. Entonces George le está tranquilizando, y al final George saca una pistola que le había robado a otro personaje del libro y decide matar a Lenny, porque lo que hizo de matar a una persona sí que era una trastada, entre comillas, muy pero que muy fuerte como para ser perdonada. Entonces el final del libro es, Lenny se muere, George se queda traumatizado porque ha tenido que ver morir a casi su único amigo, y al final George y Candy no consiguen su sueño de conseguir una granja porque como no está Lenny les falta dinero y no pueden pagarla, por lo que al final el libro acaba con un final así entre medio triste y esto, porque se ha muerto uno de los protagonistas porque lo ha matado el otro, y así es como termina el libro. En mi opinión, este libro es muy, muy bueno. Es cortico, tiene 110 páginas. Se puede leer en una tarde perfectamente. Y yo creo que este libro es muy, pero que muy recomendable. La historia es muy entretenida. Lo que te van contando de los personajes, que yo no he entrado mucho en ello, pero son historias importantes, que no entro mucho en ello para que lo veáis vosotros mismos. Pero el libro está muy bien, además de que de vez en cuando te van poniendo, como por ejemplo aquí, imágenes en las que te van enseñando un poco cómo es el mundo en el que ellos están. He investigado un poco sobre el libro y al parecer está basado en una historia real, que Lenny y George sí que existieron, pero que al final no mataron, al final a Lenny no lo mataron, solo le metieron a un manicomio, y que no se cargó a ninguna mujer, que lo que hizo fue atacar al dueño de la granja. Pero la verdad, me gusta más el final de este libro porque es muy impactante. No te esperas que George mate a Lenny, pero no sé, es muy chulo. En conclusión, este libro es muy bueno, lo recomiendo muchísimo y espero que os guste. Adiós.